Konnichiwa. Hoy vamos a aprender a decir correctamente la palabra o la expresión sí en japonés. Y es que todo el mundo sabe que los japoneses normalmente no usan la palabra no, pero lo que no se explica normalmente es que los japoneses tampoco usan con tanta frecuencia la palabra sí. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, pasa principalmente porque cuando hablamos japonés tenemos que atender a usos sociales y a la cultura que hay detrás del idioma. Y es que el japonés, como su cultura, no es un idioma directo, es un idioma indirecto. Y es por eso que ellos no usarían como respuesta la afirmación sí. Por poneros un ejemplo, en español, si nos preguntasen ¿alguna vez has viajado a Italia?, responderíamos sí. O por ejemplo, ¡ay, no encuentro las llaves! ¿Las has visto? ¿Sabes dónde las he dejado? Sí, están allí. O incluso algo tan fácil como ¿mañana irás a la escuela? Sí, mañana iré a las 9 de la mañana. Estas afirmaciones que en español directamente usamos como sí, en japonés no se usan de tal manera. Y es muy importante saberlo porque esto normalmente no se enseña. ¿Y qué pasa si nos equivocamos? Bueno, la verdad es que muy probablemente si decimos sí de manera directa en japonés, no estaremos usando un lenguaje real, el que se usa entre japoneses de verdad, y además es que estaremos sonando como un poco maleducados, desinteresados. El hecho de que una persona responda sí significa poco interés o sonaría algo así como en español decir que sí, que sí. Que por cierto, todo el mundo sabe que la palabra sí, literalmente en japonés, podría traducirse como hai, o un. Pero a continuación os vamos a explicar cuándo no usarlo y cuándo sí usarlo, con un montón de ejemplos para que veáis la diferencia real de uso que hay entre el español y el japonés. Es cierto que este tema puede resultar un poco difícil, pero lo voy a intentar explicar de manera sencilla para que podáis tomar nota y sobre todo que de toda esta lección saquéis que nunca podemos traducir al japonés de manera directa, precisamente porque nuestra cultura es un poco invasiva o puede resultar un poco fuerte para los japoneses. Lo primero que tenemos que saber, y casi lo más importante, es que la palabra sí en japonés se usa de manera distinta en registro formal o en registro informal. Es decir, cuando hablemos con una persona de Japón, siempre tenemos que tener en cuenta si esta persona es una persona de confianza, un amigo, alguien muy conocido, para usar un registro informal, o si por el contrario esta persona forma parte de un mundo más formal, alguien a quien le debes respeto por ser mayor que tú, por tener algún tipo de posición social, económica, etc. mayor que la que tienes tú, por ser algún desconocido o incluso por estar en el trabajo, en un ambiente business, de negocios. Atendiendo a esta separación, lo que vamos a hacer a continuación es explicar cómo usamos la afirmación o la respuesta sí, primero en un registro informal con amigos y después en un registro formal con desconocidos. Y vamos a ver que se usa de manera 100% distinta. Vamos a verlo. Ahora imaginemos que estamos hablando con unos amigos japoneses. Cuando tenemos que responder con la afirmación sí, lo primero que vamos a mirar es si la persona que está hablando con nosotros nos ha preguntado por un verbo, por un adjetivo o por un nombre. Por ejemplo, ¿has comido? ¿Irás a la panadería? ¿Llegarás hoy tarde? Aquí nos están preguntando por verbos y nuestra respuesta en español sería sí. Si nos preguntan por un adjetivo, por ejemplo, ¡ay, esto parece rico!, ¿no? ¡Uy, esto es demasiado caro!, ¿no? Si nos preguntan por un adjetivo, nuestra respuesta en español sería sí. O, por ejemplo, ¡ay, sí! Y por otra parte, nos pueden preguntar por un nombre. Por ejemplo, ¿esto es una Coca-Cola? O ¿esto es un santuario, no? Y nuestra respuesta sería sí. Veremos que en japonés no podemos utilizar la palabra sí en estos casos. ¿Qué vamos a hacer? Para los verbos
siempre vamos a repetir el mismo verbo, ya sea en pasado, en presente o en futuro, y le vamos a añadir yo. Si se trata de un adjetivo, nuestra recomendación es que digáis so dané, repetimos el adjetivo y añadimos dané. O también podemos cambiar so dané por honto da. Si nos están preguntando por un nombre, lo que vamos a hacer es repetir el nombre y añadir dayo. Bien, pues estas son nuestras recomendaciones para no sonar raro ni maleducado al responder sí en japonés. Y a continuación vamos a ver muchos ejemplos en situaciones reales para que podáis ver cómo suena y cómo se construye una oración en estos casos. Hira-san, miso katta no? 買ったよ。タイに行ったことある？あるよ。去年行ったよ。明日学校行く？行くよ。9時に行くよ。うわあ、この赤ワイン高いね。ほんとだ、高いね。じゃあ他の買おう。あれヘビ？そうだよ、ヘビだよ。Pero también podemos encontrar otras situaciones. Imaginaos que alguien os está insistiendo sobre algún tema y lo que queréis decir vosotros es ¡ay, que sí! ¡Vale! ¡Que sí! Con este tono así, como un poco como desganados, si quisiéramos usar este tono para responder con la afirmación sí, en japonés lo usaríamos de la siguiente manera. Wakatta yo. O hoi. Y vamos a ver dos ejemplos en los que podríamos usar estas dos expresiones. Tokyo-ta wa ikou yo. ちょっと待って。早く行こうよ。わかったよ。宿題やったの？まだ。早くやりなさい。はーい。Y por otra parte, si lo que quisiéramos es decir sí, sí, es verdad, como dándole la razón a la otra persona, lo que utilizaríamos es so, so. Nunca usaríamos un hai, hai. 覚えてる？パリに行った時、受付に日本人の人いたよね。そうそう、びっくりしたよね。Y finalmente os vamos a contar una situación en lenguaje informal en la que sí que podemos utilizar la palabra hai, que en realidad sería propia del lenguaje formal. Pero imaginaos que hay una persona que está distraída haciendo algo y de repente otra persona le llama. Hola, Cuando te giras porque te están llamando y tú estabas distraído, en este caso sí que puedes usar la palabra hai. Bien, vamos a pasar ahora a cómo se usaría la palabra sí en un registro formal. En lenguaje formal lo que vemos es muy diferente al lenguaje informal. Y es que sí que usamos la traducción literal de la palabra sí, que sería hai. Pero nuestra recomendación es que usemos la palabra hai en un registro formal con un desconocido, pero siempre añadamos algún verbo o alguna frase que conecta por detrás. Por ejemplo, el jefe nos pide que hagamos algo. Le vamos a responder un sí, de acuerdo, sí, entendido, que sería hai wakarimashita. Si vamos al supermercado o al konbini y el dependiente te pide ¿quieres el ticket?, le responderemos hai onegai shimasu. Si estás en un andén del tren y alguien, un desconocido, te pregunta perdón, ¿este tren va a Shibuya?, le responderemos hai ikimasu yo. Sí, sí que va. Vamos a ver estos ejemplos en situaciones reales. ラウラさん、明日までにこのレポート作れる？はい、わかりました。すみません、この電車は新宿まで行きますか？はい、行きますよ。Y como hemos mencionado anteriormente, también existe la afirmación como traducción a sí. Y esto se usaría básicamente en dos situaciones. En la primera situación, imaginad que alguien os está hablando todo el rato y vosotros queréis hacer ver que seguís la conversación. Sería como en español un ajá, ajá, de una manera que la conversación que estáis teniendo fluya de manera correcta. En este caso, podríamos usar para decir que sí, ajá, ajá.
Además, también se usa para no repetir todo el rato hai, 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 porque sonaría un poco pesado. はい。はい。はい。Y por otra parte, por ejemplo, si algún desconocido nos preguntase algo en la calle, le podríamos responder con y el mismo verbo que esta persona nos ha preguntado. Y así sonaría bastante formal. すみません。明治神宮の近くに美味しいカフェありますか？arimasio. Bien, pues hasta aquí la lección de hoy. Lo más importante, aparte de que esperamos que hayáis podido tomar apuntes, es que entre todos entendamos que todas las lenguas están vinculadas a su cultura y el japonés no es una excepción y tiene una cultura tan marcada y tan diferente a la nuestra que tenemos que tener en cuenta cómo utilizan el idioma ellos para poder adaptarnos a su lenguaje. De esta manera, y teniendo en cuenta que no podemos traducir literalmente según qué palabras del español al japonés, si usamos de manera correcta este tipo de expresiones, nuestro japonés sonará fluido, no sonará nada maleducado y además agregaremos un nivel más a nuestra conversación de japonés. Esperamos que haya sido muy útil y que lo podáis poner en práctica muy pronto. Nos vemos en la próxima lección.